Hola, ¿cómo están alumnos de primero de historia? ¿Cómo va esa lectura? Bueno, no sé si ustedes saben que yo soy vidente y tengo la percepción de que por lo menos del texto de Fontana no están entendiendo nada. No, les mando este video como para que se sientan un poco más acompañados y para que a partir de algunas ideas centrales se vayan dando cuenta que el texto no es tan difícil. Recuerden que eso que yo les mandé no es para leer todo de una semana para la otra, sino para ir leyendo de a poco. Por lo menos la idea es que ya vayan teniendo claro la primera parte del capítulo 1. Vamos entonces a trabajar con algunas ideas. Bueno, empezamos por la primera. Fontana lo que trata de explicar son las razones de por qué surge la historia. Lo que tiene que tener en claro es que la historia surge como ciencia en el siglo XIX, pero como disciplina surge con los griegos, por lo menos en nuestra cultura. Vamos a reducirnos a nuestra cultura occidental. Surge con los griegos en el siglo V a.C. Ese podríamos decir que es el origen en donde él va explicando la aparición de algunos personajes importantes como Hecateo de Mileto, Heródoto y Tucídides, que ahora los voy a desarrollar un poco. Pero lo que trata de explicar en sus inicios es las razones por qué aparece la historia. Bueno, lo que él plantea es que la historia ha tenido siempre, en el surgimiento de las sociedades más complejas, una finalidad social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, que la historia ayuda a mantener integrada una comunidad, un grupo, ayuda a tener un sentido de pertenencia a un lugar, a una historia, a una cultura. A ver, salgamos de la historia, nos pasa lo mismo a nosotros. Si vos vas a una casa y no sabes de quién es, tenés una sensación. Ahora si viene tu papá, tu mamá o algún familiar y dice, no, porque esta casa es del abuelo, mirá, las paredes las hizo el abuelo porque era el albañil, el piso lo fabricó él. Y bueno, uno ya tiene otra historia de la casa y ya tiene como una conexión con ese lugar. Bueno, lo mismo pasa con las sociedades. Fíjense en el ejemplo de lo que nos queda de restos arqueológicos, patrimonio cultural de sociedades como la de los egipcios, la de los mayas y aztecas, la de los incas, la de los pueblos de Oriente. Bueno, una serie de construcciones que tienen una finalidad y que han tenido una finalidad de sostener una historia. Fundamentalmente, si vamos al caso de la función que cumplían, por ejemplo, las grandes estatuas con una finalidad religiosa. Eso en Egipto lo van a ver en historia antigua, las grandes estatuas de piedra de dioses y de faraones, que también el faraón era un enviado de Dios a la tierra. Entonces esas estatuas también tenían como finalidad sostener una cosmovisión religiosa del mundo. Después tenemos otro ejemplo, las grandes construcciones de emperadores, de faraones, en el caso de Egipto. Bueno, también consolidar el poder político, la estructura política y la jerarquía. Así que ahí también tenemos un ejemplo de la historia. Conocer la sucesión de los reyes. Ustedes van a ver que en el antiguo Egipto había grandes inscripciones con todos los faraones, lo que había hecho cada uno. Bueno, también eso es tener de alguna manera una conexión con la política de esa sociedad, una conexión con el emperador, el faraón, bueno, el rey, que lo van a ver en la Edad Media. Es decir, que ahí también tenemos otro ejemplo. Las estatuas de los grandes emperadores romanos también. Y después hay otra cuestión que es bastante interesante,
que son las historias que también las podemos encontrar en libros sagrados. Vamos al caso del diluvio, que aparece en la Biblia, pero en un montón de textos religiosos. También tiene que ver con una explicación histórica y la relación que había entre el estado hidráulico, que lo van a ver ustedes después, que era el estado hidráulico. Era un momento en donde, fue un momento en la historia de muchas sociedades, en donde se empiezan a hacer grandes construcciones, fundamentalmente para contener el agua o utilizar el agua para riegos, para cultivos, y eso también tuvo como una conexión con mitos, con leyendas, con historias de diluvios, de inundaciones, porque de alguna manera estaba justificando también el porqué de esas construcciones. Así que fíjense en ustedes cómo a veces una leyenda que uno no, o más que una leyenda, si uno tiene si profesa alguna religión, también va a escuchar esas historias, y que también han tenido un sentido histórico para explicar algo. Bueno, y para ir terminando, verán que no es muy difícil. Ustedes tienen que tener una serie de ideas para organizarse, ¿no? Y para ir terminando, acá Fontana habla de cómo ya surge en Grecia la historia. Surge con los grandes viajeros, ¿sí? Que se llamaban los logógrafos. Es decir, los logógrafos eran marineros que desembarcaban en una ciudad y la describían y hacían anotaciones de esa ciudad, de su cultura, de su historia, y después esas historias las llevaban a sus pueblos originarios. Hecateo de Mileto va a ser uno de los logógrafos más importantes, y Hecateo de Mileto pues va a inspirar a Herodoto, que fue uno de los primeros historiadores. Recuerden, historiadores, pero no historiadores científicos, ¿no? Herodoto va a ser un gran recopilador de historias de las sociedades del sur de Europa y de Asia, y la va a escribir en una serie de libros que yo tengo acá. Acá tengo un libro, ¿lo ven? Historia de Herodoto, y él acá en este libro, esta es la ventaja de trabajar en casa, ¿ven? Yo muchas veces doy ejemplo y no llevo el libro porque me lo olvido, ahora lo tengo a mano y se los muestro. Bueno, acá tienen un ejemplo, el libro de Herodoto, donde va contando una serie de historias de distintos pueblos. Algunos él los conoció y otros se los contaron. Y después tenemos el caso de, bueno, acá, Herodoto. ¿Por qué escribe esta serie de textos? Fundamentalmente lo que él trataba de hacer era de buscar las causas de por qué las cosas pasaban, y ese va a ser un principio que va a atravesar siempre toda la historia después, que la historia sirve para comprender cosas que sucedieron. Cuando pasen las décadas, va a haber historiadores que van a tratar de entender lo que está pasando hoy, que a lo mejor nosotros, por vivir en este momento, no podemos ver en su dimensión. Y después terminamos con Tucídides, que ya tenía otra concepción de la historia, porque Tucídides había sido un militar. Entonces hace una descripción muy específica de las guerras de los griegos en el Peloponeso. Y bueno, ahí ya hay otro sentido, entender ya los movimientos políticos, el porqué de las batallas, el sentido de los gobiernos. Entonces ya hay una finalidad militar y política para utilizar la historia, ¿no? Pero bueno, nos da una visión bastante interesante de los distintos puntos de vista, porque después, cuando ya entremos en lo que es la historia científica del siglo XIX hasta ahora, vamos a ver que esas ideas están también, ¿no? Tratar de entender el porqué, tratar de conocer el pasado y las sociedades del pasado, y tratar de comprender fenómenos políticos. Y hay otros elementos del porqué de la historia que van a surgir después. Bueno, espero que esto les haya servido y nos vemos en la próxima.